El título de la predicación de esta mañana, de esta tarde, es la oración de Job. Es el tema número 25 de esta serie de mensajes, hombres y mujeres de oración. Mientras estudiaba este tema, pensaba que este es en realidad el primer tema con el cual debí de haber empezado esta serie de oración, porque estoy tratando de predicar más o menos de manera cronológica, pero la realidad es que no sé por qué no lo hice. Sin embargo, no quiero dejar de tomar en cuenta la vida de Job, porque hay una enseñanza respecto al tema de la oración que es muy trascendente. Espero que para usted, como para mí lo fue, estudiar el libro de Job y específicamente el tema de hoy, sea de gran reflexión, de algo que sea algo práctico, algo que estoy tratando y que procuro hacer cotidianamente, hermanos, en mis predicaciones, es encontrar esa aplicación práctica para la vida cristiana de aquello que estamos estudiando. Me gustó mucho una frase que decía nuestro hermano Samuel durante la clase de escuela dominical, y él describía a la Biblia como algo maravilloso. Incluso lo apunté allí en mi libreta, decía lo maravilloso de la Biblia, y entonces ya continuó. Y yo me quedé con esa frase porque decía, qué bueno que cada uno de nosotros como cristianos podamos aprender o que aprendiéramos realmente que este libro que tenemos aquí en nuestras manos es un libro maravilloso, es un libro especial. Pero para que este libro sea maravilloso y sea especial, entonces yo como creyente de hoy, tengo que aprender a encontrar esas maravillas que son para mí el día de hoy. Y en la medida en la que cada uno de nosotros, porque voy a hablar del libro de Job, y Job, hermanos, es o fue el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, hermanos, en el orden en el que está la Biblia, primero está Génesis, es únicamente por cuestión de que es un libro que nos habla de la creación, pero en realidad el primer libro de la Biblia que se escribió es el libro de Job, porque además Job, hermanos, es un hombre que vivió mucho antes, como lo vamos a ver el día de hoy, que Abraham. Él es un patriarca que prácticamente existió desde el origen, no necesariamente de Adán y Eva, no, pero sí cuando menos de la época patriarcal. Job vivió en un tiempo cuando no había leyes escritas, cuando no había prácticamente nada del conocimiento que tenemos nosotros hoy en día, y sin embargo Job hizo algo, o Dios le ordenó hacer algo que él hizo con mucho deseo, que sigue siendo de actualidad para nosotros. En la medida en la que nosotros entendamos el día de hoy que la oración y aquellos puntos que vamos a estudiar nosotros, que Dios trató con este hombre hace muchos cientos, de hecho miles de años, entonces nosotros vamos a poder entender que realmente la Biblia es un libro maravilloso para nosotros el día de hoy y que por lo tanto debemos de tomar en cuenta. La porción es muy pequeña, no así la enseñanza es muy grande. Job capítulo 42, versículos 6 al 10. Y únicamente vamos a leer de los versículos, de estos 4 versículos, o de estos versículos que acabo de mencionar, el versículo 6 y 7. Está hablando Job en este primer verso. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Es muy probable, insisto, hermanos, que Job sea uno de los hombres más conocidos de la Biblia. Fíjense qué interesante. Es muy probable que Job sea, hoy por hoy, uno de los hombres más conocidos en la Biblia, porque la vida que él vivió, la vida de sufrimiento y la forma como la enfrentó, hermanos, se ha convertido a través de las generaciones, cuando menos para nosotros los cristianos, como un ejemplo en cuanto a cómo tenemos que enfrentar las circunstancias adversas. Yo hoy no voy a hablar de esa situación difícil de Job, aunque la voy a mencionar porque tengo que hacerlo para ubicarnos en el contexto. Me voy a ubicar más bien en un momento casi al final de su vida, en el que él tuvo que hacer una oración muy sobresaliente. Curiosamente, no hay nada escrito respecto a esa oración, pero vamos a aprender muchas cosas prácticas de ellas, ¿verdad? Porque nosotros hoy en día deberíamos de estar orando tal y como Dios se lo pidió a Job.
Yo quiero dividir, hermanos, la predicación de esta tarde en dos puntos. El primero, la opinión de Dios. La opinión de Dios. De acuerdo a Job capítulo 1, hermanos, si ustedes se dan tiempo y lo hacen en su casa, porque probablemente ya lo hayan hecho en algún momento, pero lo hacen de nuevo para que la información esté reciente. Si ustedes leen el capítulo 1 de Job, hermanos, vamos a poder recordar que en un solo día, Job tuvo que enfrentar la pérdida de todos sus bueyes, de todas sus asnas, que se contaban por miles, de sus criados, de sus ovejas, de sus pastores, de sus camellos, de sus cuidadores, de sus 7 hijos varones y de sus 3 hijas. Y por si esto no fuera poco, dice la palabra de Dios que a los pocos días le sobrevino una enfermedad, una sarna maligna que le cubrió desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, no hubo una sola parte de su cuerpo en el que él no padeciera una sarna tan dolorosa, ¿verdad? Tan triste, tan complicada, tan horrible, que no le cubriera alguna parte de su cuerpo. Dice la Biblia que la situación física de Job se convirtió en algo, ¿verdad?, asqueroso incluso para las demás personas que la veían, lastimera. La gente que conoció a Job en su gloria, en su esplendor, con sus riquezas, quizás me atrevo a decir con sus perfumes orientales, hubo un momento en su vida en que lo vio literalmente en la pobreza extrema, paupérrima, en una situación paupérrima, es decir, no se podía ser más pobre que la situación a la que él había llegado, y además en una situación de salud, hermanos, que realmente hacía creer que este hombre estaba viviendo lo peor. A los pocos días, dice la Biblia, que 3 hombres que se decían sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron supuestamente a consolarlo porque se habían enterado de la situación tan trágica que él estaba viviendo, y entonces toman la decisión de hacer un viaje largo, llegar a su casa. Cuando lo ven llegar se quedan tan admirados, se quedan tan asombrados de la situación, que dice la Biblia que durante 7 días lo único que atinaron a hacer fue sentarse y verlo. Yo no sé si en algún momento tú has tenido que visitar o estar con alguien de la familia, con algún hermano, y está viviendo una situación tan tremenda que literalmente no encuentras algo que decirle. Literalmente, dices, es que, ¿qué le digo? Y básicamente lo ves y te quedas asombrado, nos quedamos asombrados, nos quedamos asombradas. Lamentablemente dice la Biblia que estos hombres, lo único que hicieron fue terminar juzgándolo equivocadamente, culpándolo de haber pecado contra Dios y argumentándole que él no estaría en esa situación si él no hubiese actuado mal en contra de Dios. Quiero que vayamos aquí mismo en Job al capítulo 4, versículos 7 al 9, para que nos ubiquemos entonces dentro de la situación y leamos una de las tantas cosas que estos amigos, entre comillas, ¿verdad?, le dijeron a Job dentro de un juicio erróneo y equivocado. Cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios y como miembros de una iglesia, debemos de aprender a ver las situaciones que nuestros hermanos en la iglesia viven. Pero quiera Dios que jamás lo hagamos bajo la perspectiva que estos amigos lo hicieron. Porque si nosotros lo hacemos bajo la misma perspectiva, probablemente vamos a terminar haciendo exactamente lo que ellos hicieron. Por ejemplo, dice Job capítulo 4, versículos 7 al 9, que en una de las muchas ocasiones, uno de esos amigos, Elifaz, el mayor, el más anciano, le dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Es decir, no lo ocultes, no lo niegues. Tú estás así porque estás mal delante de Dios, porque pecaste delante de Él. Aunque nadie lo sepa, tienes que confesar, porque esos pecados que tú tienes ocultos están llevándote a la situación en la que tú estás viviendo. Porque a ver, tú mismo da testimonio. ¿Quién que siendo justo delante de Dios está viviendo una situación como la que tú estás viviendo, a menos que haya pecado y por lo tanto Dios lo esté juzgando? Versículo 8.
como yo he visto, dice este amigo, los que hagan iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de Job, hermanos, ante la actitud de estos amigos? Bueno, la reacción de Job fue muy sencilla. Dice la palabra de Dios que una y otra vez Job argumentó a sus amigos su inocencia. Una y otra vez los amigos fueron en lista, ¿verdad? Estaban formaditos allí. Tarde o temprano fueron 4, pero yo quiero hablar hoy únicamente de 3. Y terminaba uno y injuriaba a Job. Y Job se defendía delante de él y le argumentaba su inocencia. Y venía el otro y entonces Job argumentaba su inocencia. Y venía el otro y entonces Job, hermanos, argumentaba su inocencia. No puedo ocultarles, hermanos, que tarde o temprano, ante tantas acusaciones, Job terminó desalentándose un poco. Porque qué corazón, hermanos, por fuerte que sea, no se va a desalentar si una y otra vez aquellas personas que supuestamente vienen a consolarte o vienen a consolarlos, vamos a señalar con el dedo algo que nosotros no sabemos, pero que lo aseguramos, que lo aseveramos como si fuera cierto, ¿verdad? ¿Qué corazón puede ser tan fuerte como para no sentir en un momento, hermanos, el dolor de la crítica? La realidad, hermanos, es que Job, él solamente quería comprender una cosa. Él solamente quería comprender qué es lo que Dios quería lograr en su vida. Él solamente quería comprender la razón, porque no la comprendía en ese momento, de por qué, si él había sido un hombre bueno, si él había sido un hombre justo delante de Dios, si él se había preocupado, ¿verdad?, por adorar al Señor de la manera en que él lo sabía. Incluso Job era un hombre tan recto, tan justo, tan preocupado por la espiritualidad de su familia, que dice la palabra de Dios que todos los días, él ofrecía un sacrificio y oraba por cada uno de sus hijos por si quizás ellos habían pecado delante de Dios. Así de preocupado era Job, hermanos, por las cuestiones espirituales. Sin embargo, pasaban los días, hermanos, y parecía que Dios no respondía a la oración. Parecía que Dios no estaba escuchando lo que él estaba argumentando o diciendo. Y entonces llegó un momento, hermanos, en el que Job toma la decisión de cuestionarle algo a Dios. Job capítulo 21, versículos 7 al 13. Job capítulo 21, versículos 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué viven los impíos? Todavía escucho por ahí algunas páginas, ya llegamos a Job 21. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Quién de nosotros, hermanos, no ha visto situaciones como estas a su alrededor? A lo mejor tú eres un hermano de aquellos hermanos que son fieles al Señor, que se consagran, que leen la Biblia, que oran, que comparten de Cristo, que sirven en la iglesia, que se preocupan por su testimonio. A lo mejor eres fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, ayudas a los pobres, eres un buen compañero de trabajo, un buen amigo, un buen estudiante. Te preocupa, ¿verdad?, lo que pasa en el mundo, oras a Dios por las injusticias y sin embargo, te va mal, nos va mal. Pero volteas y ves a tu amigo, ves a tu vecino, ves a la persona de al lado, sabes que es fraudulento, sabes que es mentiroso, sabes que es ladrón, sabes que es vicioso, sabes que es adúltero, sabes que es X, Y y Z, pero le va muy bien. Pone un negocio y la gente se forma para comprarle. Tú pones uno y no se acercan ni las moscas.
Quieres ahorrar, ¿verdad? Quieres comprar, quieres hacer y nada más no puedes, pero él ya tiene y tiene dos. Y te dice que está ahorrando para uno mejor. Tú sales de vacaciones y lo único que ves como yo es el patio de tu casa, ¿verdad? Porque pues no hay para más, pero tu amigo te dice que se fue a Cancún, que se fue a una semana a no sé dónde, que se fue una semana a no sé otra, y tú dices, pero ¿cómo le hace? ¿Pero por qué puede hacer eso? Y entonces es cuando surge la pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿A poco no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Será que en realidad Dios no escucha la oración? ¿Será más bien que en el corazón de los amigos de Job, hermanos, había un problema? ¿Será más bien que en el corazón de Job mismo, a pesar del conocimiento que él tenía de Dios porque lo tenía, será que en el corazón de Job mismo, a pesar del temor de Dios porque lo tenía, había algo mal? ¿Será que en el corazón tuyo y en el mío, probablemente si estamos en una situación como esta y también le hemos cuestionado a Dios lo mismo, ¿hay algo mal? La respuesta es sí, hermanos. Porque ni Job ni sus amigos entendían que el sufrimiento en la vida del creyente es un medio de gracia a través del cual Dios no solamente busca fortalecer la vida de sus hijos, sino mostrarnos su cuidado y sus muchas misericordias. La semana pasada, cuando estudiábamos, hermanos, la vida de Jonás, decíamos que Jonás hizo una oración cuando estaba allí encerrado en el vientre del pez. Y él reconoció una cosa, él reconoció que aquellos que siguen vanidades, aquellos que seguimos vanidades ilusorias, nos apartamos voluntariamente de las misericordias de Dios. Pero no necesitamos, hermanos, alejarnos de Él para conocer sus misericordias. Aún debemos, estando con Él, entender que el sufrimiento también es un medio de gracia a través del cual Dios muestra su poder, muestra su gracia, muestra su bondad y muestra su cuidado en la vida de cada uno de aquellos que, como Job, estamos dispuestos a hacer lo que Él hizo. Hermanos, es casi seguro que en virtud de esto, entonces, puedo decir que es casi seguro que a través de toda la historia humana hayamos existido miles o millones de cristianos que hayamos vivido la crítica de las personas que están a nuestro alrededor. Oye, pues, ¿te has dado cuenta que ese hermano dice que oremos por él porque ya le fue mal en el trabajo? Que oremos porque ya lo van a correr. Y que oremos porque ya se le enfermó el hijo. Y que oremos porque ya chocó su coche. Y que oremos porque, oye, ya está raro, ¿no? Como que ya es raro. Vamos a orar mejor para que Dios pues trabaje en su corazón, para que Dios perdone sus pecados, porque pues yo creo que algo mal ha de estar haciendo. Y a veces nosotros, como somos muy espirituales, nos acercamos y le decimos, hermano, pues ponte a cuentas con Dios, porque pues algo ha de haber por allí, ¿no crees tú? Entonces yo también voy a orar por ti. No, hermanos, tengamos cuidado. Job, es cierto, llegó un momento en que su corazón se entristeció y por eso fue con Dios y le cuestionó por qué los impíos, cuando menos a la vista de ellos, a la vista de él, les iba muy bien en los negocios. Hermanos, pero Job nunca blasfemó el nombre de Dios, tal y como Satanás lo había dicho en Job capítulo 2, versículo 5. Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando Satanás le pide permiso a Dios para llevar a la ruina a Job, para quitarle todo, incluido su salud, le aseguró una cosa: yo te voy a demostrar que este hombre va a maldecir tu nombre en tu propia presencia. De este hombre de quien tú te sientes muy a gusto, le dice Satanás a Dios, ¿sí? Yo te voy a demostrar que cuando yo lo suma en la miseria humana, él va a blasfemar de ti. ¿Y saben qué es lo triste, hermano? Lo triste es que hoy en día habemos muchos creyentes que cuando estamos en situaciones adversas blasfemamos el nombre de Dios. Le echamos la culpa a Dios, culpamos a Dios, maldecimos a Dios, renegamos de su nombre.
Pero Job, hermanos, nunca blasfemó de Dios. Nunca renunció a seguir confiando en la misericordia de Dios. De hecho, llegó un momento, hermanos, en la vida de Job en la que él dijo: aunque Jehová me matare, en él esperaré. Esa fue la conclusión a la que llegó Job: aunque Jehová me matare, en él esperaré. Entonces, hermanos, por extraño que parezca esto que les voy a decir, las pruebas son excelentes oportunidades para que nosotros mismos evaluemos nuestra fe y para que comprobemos la realidad de las muchas misericordias de Dios. Hermanos, ¿nos hemos puesto a pensar en esto? Si alguien nos preguntara, que no se puede hacer porque no hay una forma de medir la fe humana, porque además creo que sería distinta en la vida de cada hombre y de cada mujer, pero nos hemos puesto a pensar, hermanos, ¿qué pasaría si yo quisiera medir mi fe? ¿Cómo podría saber dónde está puesta mi fe como hombre el día de hoy? ¿Cómo podría yo darme cuenta hasta qué punto realmente estoy dispuesto a confiar en ese Dios al que según yo vengo y le alabo, al que según yo vengo y creo en Él, al que yo vengo y le canto? ¿Cómo puedo yo saber de qué tamaño es mi fe? ¿O acaso, hermanos, nadie de los que estamos aquí le hemos pedido jamás a Dios que pruebe nuestra fe, o más aún que aumente nuestra fe? ¿Cómo saber si Él ha aumentado? Y solamente hay una manera: pasando por las pruebas duras, por las dificultades, por las tragedias, por las pérdidas humanas, por las pérdidas de salud, por aquellas cosas que no nos gustan. Y que no estoy diciendo que Dios está esperando a que tú y yo le oremos para que la fe crezca, para entonces decirle a Satanás, ¿verdad?, o de su propia majestad tomar la decisión de pasarnos por la prueba, porque seguramente habrá muchas cosas a través de las cuales Él puede probar nuestra fe. No, lo que estoy diciendo es que Job fue un hombre que, a pesar de lo difícil que era la situación que él vivió, él jamás, permítanme usar esta frase que no sé si del todo es buena, le dio gusto a Satanás. Y sí reivindicó el nombre, o más bien la santidad de Dios. Las pruebas, hermanos, son una excelente oportunidad para que nosotros como cristianos el día de hoy reivindiquemos la santidad de Dios. Y para que la gente que nos conoce sepa que sí hay alguien en esta iglesia. A lo mejor tú y yo podemos ser como esos hermanos que decimos: es que la iglesia está llena de hipócritas, todos son hipócritas. Quizás sí. Si tú no lo eres, reivindica el nombre de Dios en tu vida. Y a través de la prueba, demuéstrale a Satanás que tú jamás vas a renegar el nombre de Dios. El punto se llama la opinión de Dios. Les voy a decir por qué. Hermanos, después de un tiempo indeterminado, porque la Biblia no siempre, la Escritura no siempre nos da detalles en cuanto a los tiempos, no sabemos con precisión qué tiempo duró la situación que vivió Job. Al parecer fue una situación larga, por lo menos meses debieron de haber transcurrido. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que después de un tiempo indeterminado, que Dios toma la decisión de responder al cuestionamiento de Job y de hecho de confrontarlo desde un torbellino, lo cual ustedes pueden leer allá en Job capítulo 38 en adelante. Dice la Biblia que Job reconoce, sí, delante de Dios, que era incorrecto estarle cuestionando a Dios cosas incluso como las que les había preguntado, y por eso el versículo 7 que acabamos de leer empieza diciendo que Job se arrepiente delante de Dios en polvo y ceniza, es decir, de una manera humillante, o más bien se humilla delante de Dios para decirle: Señor, perdóname por haberte planteado estos cuestionamientos. Dios toma la decisión de que la prueba por la cual su hijo estaba viviendo iba a terminar. No sin antes darle a él y a sus amigos, hermanos, una enseñanza más. Porque dice la Biblia que Dios se dirige ahora a Elifaz, probablemente el más anciano, el más viejo de los amigos, y le dice que ellos han pecado gravemente delante de él porque le atribuyeron a Dios acciones que no provenían de él. Era mentira que Dios estaba castigando
a Job. Y ellos se pasaron todo el tiempo asegurando que era Dios el que estaba detrás del sufrimiento de Job. Y eso, hermanos, era atribuirle a Dios algo que no provenía de él, y eso constituyó un gran pecado delante de Dios. Y le hizo saber, hermanos, a los amigos de Job una cosa. Le hizo saber que aquel hombre, a quien ellos en conjunto habían desaprobado durante mucho tiempo, en realidad era más justo que ellos delante de Dios, que era un hombre a quien Dios consideraba su siervo. Si ustedes leen con cuidado, de hecho lo vamos a hacer un poquito más adelante, los versículos 7, pero también el 8, en solamente 2 versos muy pequeños, Dios llama a Job 4 veces siervo. Es decir, él es un hombre que se preocupaba siempre en estar sirviendo a Dios. Entonces la realidad, hermanos, ¿cuál era? La realidad era que los amigos de Job habían hablado tantas mentiras que en tan corto tiempo lograron encender, hermanos, la ira de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos en nuestra cabecita un pensamiento. Dios es, por favor miren adelante, tardo para la ira. ¿A poco no? Y todos nos casamos con eso. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y decimos, bueno, entonces eso me conforta un poco, porque mis palabras y mis acciones, yo creo que difícilmente un día voy a encender la ira de Dios. No, ten cuidado. Porque estos hombres, en un muy corto tiempo, lograron encender la ira de Dios, únicamente con sus palabras. No así Job. Dice la Biblia que Job se había expresado con rectitud. Es cierto, había cuestionado los propósitos de Dios, pero la pregunta es ¿por qué, hermanos? Y aunque es predicación, aquí espero una respuesta, porque de esto depende lo que vamos a aprender el día de hoy. Job había hablado rectamente, aunque es cierto, él había cuestionado los propósitos de Dios. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Aunque la respuesta es muy simple. ¿Por qué? Pablo. Por lo que decían sus amigos. ¿Qué más? Porque él sabía cómo era su vida, ¿no? Delante de Dios. Y no era pues falsa modestia, ¿no? Sino que él sabía. Y por lo tanto, ¿no? Y por eso decía, bueno, pues, ¿por qué? Por lo tanto, no comprendía. Así de simple. ¿Por qué se atrevió a cuestionar? Porque él no comprendía exactamente. Él veía su vida y dice, no comprendo, Señor. Y por eso es que él se atreve, hermanos, y ya lo dije yo hace rato, en ese atrevimiento no ofende a Dios, no reniega de su fe, sigue confiando en Dios y además se arrepiente delante de Dios. Pero la pregunta es entonces, ¿el cristiano el día de hoy puede también como Job cuestionar a Dios? Hermanos, no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de Job, ya tenemos la Biblia. A diferencia de Job, ya sabemos cómo obra Dios en la vida del ser humano. A diferencia de Job, ya conocemos sus leyes, ya conocemos sus mandamientos, ya conocemos sus misericordias, ya conocemos la vida de hombres y de mujeres a través de la historia humana, en las cuales Él ha demostrado que siempre que Él permite que haya tragedias o haya situaciones difíciles en la vida humana, Él tiene un, hermanos, propósito. ¿Sí nos damos cuenta? A veces los cristianos nos excusamos, ay Señor, perdóname, porque tú sabes que estoy en la carne y soy débil. Yo por eso cuando estaba enfermo te cuestioné, pero perdóname porque yo no sabía lo que hacía. No, hermano, sí sabías lo que hacías. Sí sabía yo lo que hacía. Ahora, yo no estoy tratando de justificar a Job. ¿Sí me explico? No lo estoy justificando. Pero cuando él vivió no había nada escrito. No había un antecedente. Y de hecho, déjenme decirles, en cierta forma, en aquel entonces sí se creía en la sociedad que cuando alguien pecaba delante de Dios, entonces Dios lo castigaba de manera inmediata, y que toda tragedia humana se debía al pecado del ser humano.
¿Sí me explico? En cierta forma, por eso de allí la opinión de los amigos de Job, y quizás de Job mismo. Por eso más adelante Job termina comprendiendo las cosas. Entonces, hermanos, cuando nosotros estemos siendo probados, cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestra boca, porque en la desesperación el cristiano muchas veces tiende a pecar delante de Dios, como los amigos de Job, atribuyéndole a Dios despropósitos. Y esto es lo maravilloso. Dice la Biblia en Job que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él entendió que Dios es santo. Lo que no entendía Job es cuál era la meta final de aquello en lo que él lo estaba metiendo. Hermanos, tengamos cuidado cuando estamos siendo probados con nuestra lengua, porque Dios, la vida de Job, especialmente de sus amigos, es un ejemplo de la realidad siguiente. Dios escucha y conoce todas nuestras conversaciones. Él conoce todas nuestras palabras. En la reunión no estaban nada más los 3 amigos o los 4 amigos de Job y Job. También estaba alguien, Dios. Y cuando ustedes y yo argumentamos algo erróneamente, Dios, hermanos, está escuchando. Entonces, a diferencia de Job, nosotros hoy en día, hermanos, claro que podemos, o cuando menos deberíamos de poder comprender los propósitos de nuestros sufrimientos, porque sabemos lo que Dios buscaba en la vida de Job. La pregunta es, al final de todo esto, siempre que somos probados, debemos de pensar cuál será la opinión que Dios tendrá de nosotros al final de esa prueba. ¿Cuál fue la opinión de Dios respecto a los amigos? Ustedes pecaron y encendieron mi ira. Pero ¿cuál fue la opinión de Job? Job es mi siervo. Él habló rectamente. Él ha actuado conforme a mi voluntad. ¿Qué clase de mujer y qué clase de hombre seremos ante los ojos de Dios cuando nosotros, hermanos, lleguemos al final de la prueba? ¿Alguien de quien Dios pueda decir es mi sierva, son mis siervos? ¿O alguien de quien diga, has pecado delante de mí por tus palabras? 2. La orden de Dios. Versículos 8 al 10. Job, capítulo 42, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, sigue hablando Jehová con los amigos de Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará. Allí está el centro de la predicación, hermanos, allí está el tema. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él, hermanos, atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofarna amatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermanos, aquellos amigos, aquellos 3 amigos cuyo juicio sobre Job fue injusto y desaprobado por Dios, escuchen esto, nunca se imaginaron que Dios mismo, escucha esta idea, aquellos amigos que desaprobaron injustamente a Job, nunca se imaginaron que Dios mismo, hermano, los iba a confrontar y les iba a exigir como señal de su insensatez ofrecer un sacrificio muy costoso por haber pecado con sus palabras al asegurar que los planes y los propósitos de Dios estaban errados. Hermanos, solo para que nos demos una idea, quiero dar una información. Años, muchos años, cientos de años después, cuando en la época de Moisés se estableció la ley, la Biblia dice que Dios ordenó lo siguiente. Cuando un sumo sacerdote, es decir, cuando la autoridad espiritual máxima del pueblo, o cuando la congregación como pueblo pecaban, según Levítico 4, 13 y 14, tenían que ofrecer en sacrificio, hermanos, un becerro. Si se trataba de un gobernante,
la cría de una cabra, Levítico 4:23. Si era cualquier persona del pueblo, sería una cría de cabra, Levítico 5:6. Y si las personas eran muy pobres, solo dos tórtolas o 2 palominos, es decir, 2 pichones chiquitos, o incluso un efa de harina, unos cuantos kilos de harina. Pero la Biblia dice que Elifaz, Zofar y Bildad tuvieron que ofrecer en sacrificio 7 becerros y 7 carneros. Si nos damos cuenta, el sumo sacerdote tenía que ofrecer 1, pero ellos tuvieron que ofrecer 7 de cada animal. Es decir, el sacrificio era muy representativo, era muy grande, porque así de grande era el pecado que ellos, en su insensatez y supuesta sabiduría, habían cometido con su boca, con sus palabras. Estos 3 versos que yo acabo de leer, hermanos, tienen cuando menos 7 enseñanzas respecto a Job y a la oración. 1. Job fue muy probablemente contemporáneo de Abraham. Es decir, que cuando él vivió, no había sacerdotes y no había leyes escritas. Sin embargo, Job tenía conocimiento de Dios, lo adoraba y le ofrecía sacrificios. ¡Qué interesante! No había ley, no había sacerdote, no había nada escrito, no había nadie que enseñara, no había nadie que lo instruyera, no había nadie que lo correteara, pero él ya adoraba a Dios, lo honraba y le ofrecía sacrificios. Porque cuando en el corazón de una persona existe el deseo, que no la inteligencia, porque la inteligencia allí está, de adorar a Dios, no necesita que alguien la esté correteando. No necesita que alguien le enseñe. Es que yo me alejé porque nadie me dijo nada. Es que nadie me instruyó, es que nadie me recordó, es que nadie me dijo, es que yo no sabía. No, sí sabías, sí sabíamos. Solo que no quisimos nosotros hacerlo. Porque aunque toda la congregación te hubiera dicho, o me hubiera dicho a mí, que no me fuera, que no me alejara, si yo había tomado la decisión de hacerlo, ¿saben quién me iba a detener, hermanos? Nadie. Nadie. Job es un hombre de cuya vida Dios se expresaba como un hombre conforme a su voluntad. Hermanos, ¿se han dado cuenta de esto? ¿Por qué Satanás tomó la decisión con la autoridad de Dios de sumir a Job en una de las más grandes tragedias humanas? Pregunto, hermanos. ¿Por qué? ¿Porque le caía gordo? ¿Le caía mal? ¿Porque fue el primero que se encontró en el camino y dijo, sobre él me voy? ¿Sabe por qué? Porque Dios le presumió cómo era Job. Es más, fue Dios el que le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Cuál era la opinión que tiene Dios de Job? ¿Quieres a alguien a quien probar? Aquí está él, porque mira la vida que tiene. 2. Job comprobó que mientras mantuviera su fe, no importaba el número de sus acusadores, porque el Señor sería su abogado. Hermano, cuando alguien te acusa injustamente, especialmente cuando estamos siendo probados, haciéndonos sentir mal o atribuyéndonos cosas que nosotros sabemos son inciertas, mantengámonos en fidelidad a Dios, porque al final de cuentas Dios va a fungir como nuestro abogado. A veces nos enojamos con la comadre, con el excompadre, ¿no? Con la tía, con el esposo. Es que ya me tenía cansado, pastor, porque me dice, y yo por más que le quiero hacer entender las cosas, ¿sabes cuándo lo vas a lograr? Nunca. Job en todo este tiempo no logró hacer entender a sus amigos que él era justo, pero él se mantuvo en justicia, y en Job se cumplió lo que un día el salmista escribió: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz
y tu derecho como al mediodía, dice el Salmo 37, versículos 5 y 6. Hermanos, ¿saben quién es el responsable de ensalzar nuestras justicias delante de los hombres, hermanos? No somos nosotros, es Dios. Cuando nosotros somos justos, nuestra responsabilidad no es convencer a la gente de ella, sino mantenerla delante de quién, hermanos, de Dios. Él se va a encargar de lo demás. Cuando somos presos de alguna injusticia, hermano Gerardo, y tú y yo sabemos de qué estamos hablando, es Dios quien se encarga al final de exhibir nuestra justicia. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es mantenernos justos delante de ¿quién? De Dios. Vuelvo a plantear una pregunta que, créanme, hermanos, sin despropósito, hice hace rato. ¿Puede el cristiano de hoy cuestionar a Dios cuando está en medio de la tragedia? No, claro que no, porque hoy el cristiano conoce cuáles son los propósitos de Dios, incluso en medio de la tragedia. 3. Ya que en su época, hermanos, en la época de Job, no había sacerdotes, se necesitaría o se necesitaba un intermediario. Atención en esto. Ya que en la época de Job no había leyes y no había sacerdotes, se necesitaría, los amigos de Job iban a necesitar un intermediario para que ofreciera los sacrificios y elevara una oración delante de Dios. Y para sorpresa de ellos, ¿quién fue, hermanos? Job. Y para sorpresa de ellos, por orden de Dios, Job sería el intermediario, porque él dijo una cosa: solo la oración de él voy a escuchar. Qué maravilloso, hermanos. Hoy vamos a aprender respecto a la oración, hermanos, que Dios no escucha la de cualquiera. Aunque cualquiera podemos orar a Dios, Dios no escucha la oración de cualquiera. No acepta la oración de cualquiera y no atiende a la oración de cualquiera. Por eso Él le aclaró a los amigos: solo a Él y a nadie más que a Él voy a escuchar. 4. Sus amigos merecían un castigo, hermanos, por el pecado. Porque la palabra de Dios dice que el pecado tiene consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Ellos habían blasfemado, habían logrado encender la ira de Dios. De tal manera que yo me atrevo a decir, aunque no lo asevero, porque no es algo que la Biblia enseñe, que encendieron de tal manera la ira de Dios que muy probablemente el castigo que ellos merecían era la muerte. Sin embargo, Dios simple y sencillamente dice: ellos merecen que yo los trate con disciplina, pero les dice una cosa: ustedes merecen ser castigados, pero yo les ordeno que ustedes vayan con Job para que su oración y su intercesión sacerdotal los libre del castigo. Ojo, Job tenía en sus manos, a través de su oración, librar a sus ofensores, incluso del castigo. Guarden eso en sus cabecitas. 5. Hermanos, sí es importante la vida de quien ora. Quiero hacer un llamado a los hermanos y hermanas de la iglesia que formamos parte del ministerio de oración. Pero también te quiero hacer un llamado a ti, hermano, hermana. Espero no equivocarme en esto que voy a decir. He procurado, siempre que me refiero a algún ministerio, decir que es importante. Yo creo que todos los ministerios de la iglesia tienen una importancia justa dentro del ambiente o dentro de las actividades que tienen. Pero en virtud del tema de hoy, yo quiero decirles, hermanos, que el ministerio de oración es un ministerio de gran peso en la iglesia. No se trata de ser parte de un ministerio, ni siquiera de que tú y yo oremos. De lo que se trata es del corazón. Me explico. Sí importa la vida, el testimonio de aquel que le ora a Dios, para que Dios atienda la oración. Tal vez sea duro lo que te voy a decir,
Pero si tú y yo sabemos en privado que somos pecadores, que somos rebeldes, que nuestra vida no está bien delante de Dios, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Porque si no estamos a cuentas con Dios, lo que tú y yo oramos no llega más arriba del techo de tu casa o de la mía, o de las paredes de tu casa o de la mía, o de los techos y de las paredes de este santo lugar, hermanos. Porque Dios no las escucha. Yo creo que Clara tiene una grande responsabilidad sobre sus hombros como líder de oración. Y aún ella misma y yo mismo como pastor tengo que entender esa cosa. La vida de quien ora sí es importante, hermanos. Y Job sería el único que sería escuchado porque su vida era agradable delante de Dios. Antes que el sacrificio estaba la pureza del corazón. Antes de la oración estaba el hombre. Y antes de lo que nosotros hacemos o damos para Dios, hermanos, está nuestro corazón y la opinión que Dios tiene respecto a nuestra vida. Sí, hemos venido a través de 24 semanas, 25 el día de hoy, recordando que tenemos que orar. Pero hermanos, nuestra vida tiene que ser agradable delante de Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Pidámosle perdón a Dios. ¿Qué estamos haciendo en la semana? ¿Cómo estamos hablando? Hermanos, hay cosas muy preocupantes de verdad el día de hoy. Tantos vicios, tanta pornografía, tanta maldad, tantas cosas en las que a veces los cristianos fácilmente y subrayo, nos vemos envueltos. Nos involucramos, nos metemos, nos ensuciamos. No es nada más orar. Se oye muy bonito que yo le diga a Dios: Señor, tú eres grande, poderoso, santo, y yo creo en ti y eres misericordioso. Sí, pero ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? Sí puedo yo no faltar nunca y venirme hasta el frente como normalmente lo hago. Sí puedo ser el pastor, pero si mi vida, hermanos, está sucia, no es aprobada por Dios. Y mi oración tampoco. ¿Nos damos cuenta? La oración es importante y perdón que lo insista, hermanos. Pero más importante es, hermanos, el corazón, la vida, el testimonio. 6. La oración de Job, corríjame por favor cuando diga Jacob porque luego me revuelvo. La oración de Job, hermanos, no era para sí mismo. Ojo, la oración de Job no era para sí mismo, era para favorecer a los hombres que durante mucho tiempo lo habían agraviado con sus críticas injustas. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios le ordenó a Job orar por sus amigos, hermanos? ¿Por qué Dios le ordenó a Job orar por sus amigos? Porque un corazón agraviado es un corazón dolido, un corazón que guarda rencor, un corazón que odia. Un corazón que nunca va, ¿verdad? Que si guarda ese sentimiento y se convierte en resentimiento, ¿verdad? Va a terminar permitiendo que haya una raíz de amargura y va a terminar odiando. Pero Dios no quería eso para su siervo y sabía que ese siervo llamado Job lo amaba. Por eso es que dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando el Señor le ordena a Job orar por sus amigos, él de inmediato toma la decisión de decir: sí, por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la oración de Job era representativa de dos cosas. Uno, del perdón de Dios, pero también del perdón de Job. La oración de este hombre era muy representativa del perdón de Dios, pero también del perdón de este hombre, hermanos, para sus amigos. Hermanos, vale la pena en esta mañana hablar un poquito acerca del perdón. Porque si tú y yo oramos a Dios y tenemos cuentas pendientes con alguien, es decir, no hemos perdonado, entonces tú y yo estamos en pecado delante de Dios. Estamos mal delante de Dios. Hace rato, nuestro hermano Samuel
nos hablaba de dos términos: afanarse y buscar. Y los apunté aquí en mis notas personales. Y él decía que afanarse era buscar algo con una pasión desmedida. Normalmente nos afanamos por cosas erróneas, por cosas equivocadas. Normalmente buscamos cosas, hermanos, que sinceramente no traen o no traerán mucho crecimiento espiritual. Pero yo puedo decirles en esta mañana que sí hay cosas buenas por las cuales podemos afanarnos. Y sí hay cosas buenas que nosotros debemos de buscar con afán. ¿Y saben cuál es, hermanos? Perdonar. Perdonar. ¿Por qué? Quiero enseñar lo siguiente. Inciso A: el perdón reconoce el dolor. La herida no sanará hasta que no reconozcas que allí está. Cuando alguien nos agravia y somos cristianos, decimos, no pasa nada, yo no siento nada por mí, no hay ningún problema. No es cierto, te duele, porque cada que puedes lo mencionas, cada que puedo lo saco a la luz, cada que puedo lo saco a colación en una plática, en una conversación, pero dices, no pasa nada, no te preocupes, yo ya hasta lo olvidé. No es cierto. No es cierto, tienes que tomar la decisión de perdonar, porque si no, no va a sanar. Inciso B: el perdón es una decisión unilateral, es decir, que tú y yo tomamos. Es un acto de gracia voluntario. Hermanos, ¿qué es gracia? Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Y cuando nosotros perdonamos, actuamos como Dios. No es que seamos dioses, cuidado. Es decir, damos a alguien que no merece algo. Es un acto de gracia voluntario de quienes realmente deseamos imitar a Cristo, porque su palabra dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice Efesios 4:32. Inciso C: el resentimiento nos atrapa en el dolor y el enojo durante días, semanas, meses y años. Y lo hace a tal punto que nos estanca emocionalmente. Pero el perdón, hermanos, es la clave para avanzar y para crecer espiritualmente. ¿Por qué habemos cristianos en la iglesia que no crecemos? Porque tenemos mucho rencor en el corazón, mucho resentimiento. Es que mis padres, es que mis hermanos, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el pastor, es que la iglesia, es que la vida, es que la sociedad, es que el mundo. Hermano, perdona. Si no te vas a estancar, me voy a estancar allí. Voy a ser una persona miserable. ¿Sí nos damos cuenta? Voy a ser una persona que no avanza, que no crece, que se queda allí. Y Dios no quería eso para Job. Dios quería demostrarle a sus amigos que sí, delante de él tenían un hombre más justo que él, porque él podía levantar la mano delante de Dios y acusarlo. Señor, ¿cómo? Como Jonás. ¿Cómo que vas a perdonar a los ninivitas? Yo sabía que tú eras justo, por eso no quería ir. ¿Y qué dijimos la semana pasada, hermanos? ¿Cómo termina el libro de Jonás? Con un hombre enojado, iracundo, hervía, su rostro estaba rojo de coraje por la misericordia de Dios. Pero no así Job. Sí se resintió en su corazón porque no podía entender lo que nosotros sí entendemos. Pero cuando Dios le dijo, ora por tus amigos, dice, sí, Señor, lo voy a hacer. Y si el que yo ore va a evitar que ellos sean castigados, por favor, Señor, no los castigues. No les tomes en cuenta lo que ellos hicieron durante todo este tiempo. Si tú los perdonas, Dios, porque yo no lo voy a hacer, yo también. Pero habemos cristianos que creemos que somos mejor que Dios. Sí, Dios perdona, pero yo no olvido. Yo no olvido. Inciso B, hermanos, perdonar no significa olvidar. Eso es cierto. Perdonar no significa olvidar, sino liberar al ofensor y con la ayuda de Cristo estar dispuestos a volver a confiar. Esto último requiere tiempo, hermanos, mucho tiempo de hecho. Pero si mostramos disposición, Dios por medio de Cristo, Cristo por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo por medio de la palabra va a sanar nuestras heridas y entonces pronto vamos a poder confiar
en las personas de nuevo. Pero para ello, primero necesitamos, hermanos, perdonar. Hacer oraciones que tengan como propósito el perdón. Inciso E. Perdonar significa decidir no castigar, no buscar venganza y no demandar retribución. Sí te voy a perdonar, pero hasta hacerte sentir lo que tú me hiciste. No, hermanos. Cuando alguien te ofende, no lo andes dispersando por todo el mundo. Un hermano te ofendió y al rato ya toda la iglesia lo sabe. Y a veces somos tan imprudentes que tomamos partido porque es el hermano que nos cae bien, porque es la hermana con la que comemos. Ni siquiera sabemos la realidad de las cosas. Pero como vino y nos dijo, entonces tomamos partido. Y a veces cuchicheamos y chismeamos, sin darnos cuenta que estamos atribuyendo cosas que nosotros no sabemos. Y lo único que estamos haciendo es pecar delante de Dios y probablemente encender su ira contra nosotros. ¿Nos damos cuenta, hermanos? F. Perdonar no es dar a alguien lo que pide o merece. A lo mejor quien te ofendió nunca te lo ha pedido, a lo mejor no lo merece. Quizás de hecho tal vez nunca lo haga. Perdonar simple y sencillamente es actuar como Cristo. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, por favor. Es el único pasaje fuera de la Biblia que quiero que leamos. Hoy otros que estoy mencionando. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Qué hermosa enseñanza en la vida de Job, en la oración de Job. Este hombre diciéndole al Señor: Señor, perdóname porque no entendía tus propósitos, y ustedes lo saben, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya lo entendí, Señor. Y ahora yo te oro por estos amigos, por Elifaz, Bildad y cada uno de los amigos, y yo me atrevo a pensar que incluso oró por el cuarto, ¿verdad? Y que le haya pedido para Dios cosas hermosas para ellos, conociendo, hermanos, el corazón de Job. Mateo capítulo 5, versículo 44 nos dice algo que Job definitivamente, hermanos, en algún momento de su vida, estoy seguro, pudo haber practicado. Leo la palabra de Dios que dice: pero yo os digo, es un mandamiento de Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermanos, ¿qué es lo que más le cuesta al ser humano? Amar a los enemigos. Hermano, ¿tienes enemigos? Haz una lista de ellos, que espero que no sea muy larga. Hay personas que te han agraviado, haz una lista de ellos, espero que no sea muy larga. Y a partir de hoy, empieza a amarlos. No digas que no pasa nada, sí pasa. Empieza a amarlos. Bendecid a los que os maldicen. Señor, cuídalos. A veces decimos: a mí ni me va ni me viene. Si le va bien, qué bueno. Si le va mal, ¿qué me importa? A mí no me importa. Te tiene que importar. Porque Cristo dice que tienes que orar por él y bendecirlo. Pero ¿cómo le voy a pedir a Dios que lo bendiga si todo lo que me hizo, todo el daño que me causó, todo lo que me robó, todo lo que me ofendió? Sí, pero la palabra de Dios dice: no paguéis a nadie mal por mal. Dice la Biblia: no nos cansemos pues de hacer el bien siempre, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Señor, tú sabes cuánto me ofendió, pero yo tomo la decisión, Señor, de perdonarme. Ayúdame a sanar mi corazón. Jamás volveré a sacar a conversación, jamás volveré a acusarle con nadie, y yo te pido hoy que tú lo llenes de tus misericordias, que tú la bendigas, que tú lo cuides, que tú la protejas, que tú un día, ¿verdad?, le hagas conocer tu nombre, y si ya lo conoce, que sea un cristiano mucho mejor que yo, una mujer mucho más grande que yo, Señor, que te ame a ti. Ojo, y no digas para que entienda lo que me hizo, porque entonces no lo has perdonado. Para que te honre, Señor, con su vida, y entonces haz de mí lo mismo, que ambos te honremos con nuestra vida.
Ya te enteraste que le fue mal, ya te enteraste que le pasó algo, Señor, cuídala, cuídala, bendícela. Y si puedes, acércate y dile, estoy orando por ti. Yo no sé qué tan cierta sea esta frase y tampoco sé si debería de compartirla. La leí ahora que estaba yo estudiando sobre el tema y me llamó la atención que un autor decía, el más grande daño que puedes hacerle a alguien que te odie es perdonarlo. No voy a discutir la realidad o veracidad de esta frase, aunque más adelante lo que explicaba el autor es que lo mejor que podemos hacer con nuestros enemigos es perdonarlos. En eso estoy de acuerdo. Lo que sí puedo decir con certeza es que lo mejor que podemos hacer por nuestros enemigos es amarlos. Pero si me lo permiten, ni siquiera por el bien de ellos, hermanos, por el nuestro. Porque cuando lo hacemos, emocionalmente sanamos. Y si algo quiere Dios, si algo quería Dios con Job, es que fuera un hombre sano emocionalmente. Hermanos, hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional y de la inteligencia espiritual. Hay cursos incluso muy caros en las empresas que les están dando a los empleados, a los estudiantes. Hay universidades particulares muy caras que están ofreciendo cursos, diplomados, especialidades en inteligencia emocional y en inteligencia espiritual. ¿Y saben ustedes qué es lo que dice toda esta gente? Hay que perdonar a los que nos ofenden. Eso es lo que dice la Biblia y no pagamos por saberlo. Allí está. Hay que hacerlo, hay que practicarlo. Y Job lo practicó con sus amigos de manera, hermanos, inmediata. Hermano, no estoy bromeando cuando te digo esto. Haz la lista y perdona hoy. Porque, inciso G, solo quien perdona el agravio, te ruego que escuches con atención esto, solo quien perdona el agravio o la ofensa tiene la capacidad de amar de verdad y de disfrutar a plenitud de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque nada nos estorba. ¿Sí nos damos cuenta? Decimos, ¿y por qué? Porque estamos disfrutando, estamos riendo, pero de repente ves que viene allí el hermano, ves que viene y dice, ay, tan bien que estaba el día que hasta se me revolvieron las tripas. Yo no sé en qué momento vino esta persona, si tan bien que estábamos. Y por eso a veces, hermanos, vemos venir al hermano, a la hermana, tal, y torcemos la boca. Tengamos cuidado, hermanos. ¿De verdad queremos disfrutar las maravillas de ser hijos de Dios? Perdonemos. Job disfrutó mucho ser un hijo de Dios, porque oró por sus enemigos. 7. Les dije que son 7 cosas. Solo, hermanos, yo les dije hace rato algo. En un tiempo determinado, Dios tomó la decisión de que la prueba de Job llegaría a su fin. Y que le daría a Job, fíjense, que le retribuiría a Job todo lo que perdió. Eso no lo sabía Job en este momento, solo lo sabía Dios. Y que no solamente le retribuiría a Job todo lo que había perdido, sino que se lo daría al doble. Pero ¿hasta cuándo Job recibiría la muestra de las bendiciones de Dios, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta que hubiera orado por sus amigos. ¿Qué hubiera pasado si Job no hubiera orado, hermanos? 7. Hermanos, solo hasta que Job oró, Dios quitó su aflicción. Solo hasta que Job oró, Dios quitó su aflicción. E incluso el Señor aumentó al doble todas las cosas que había perdido. Hermanos, llamo su atención al frente. ¿Será que yo no he recibido bendiciones de Dios porque tengo rencor hacia alguien? ¿Será que tú no has recibido bendiciones de Dios porque hay alguien a quien no has perdonado? No lo sé. Eso lo sabes tú y lo sé yo. No dejes que el día termine, hermano, sin hacer la lista de a quién tienes que perdonar hoy.
con un corazón sincero. No dejes de hacer la lista de por quién tú y yo tenemos que empezar a orar hoy, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor le perdone, para que el Señor lo cuide. No dejes de hacer esa lista, no dejemos de hacer esta lista para saber a quién tenemos que empezar a amar hoy, y ni siquiera para ver si Dios tenía bendiciones para nosotros, por nuestro bien, por nuestro bien. Porque cuando el corazón se vuelve duro, se convierte en necio. Y cuando el corazón del cristiano es necio, se convierte en rebelde. Y cuando el creyente se convierte en rebelde, se aleja de Dios. Y si tú y yo, hermano, tenemos ya mucho tiempo sin perdonar a alguien, vamos en ese camino. Paso a pasito. Poco a poco. No importa cuántas veces vengas al templo ni cuántos sermones escuches. Mientras en tu corazón haya odio y resentimiento, tú vas por un camino. Es ese camino de necedad, es ese camino de rebeldía, es ese camino de alejamiento. Porque va a llegar el día en que tanta verdad de Dios te va a pesar tanto que dices, mejor ya no voy, para ya no seguir escuchando lo mismo, porque no lo quiero hacer. Perdonemos y oremos por aquellos que nos han agraviado, para que el Señor les perdone también y los bendiga. Conclusión. Hermanos, la tragedia hizo de Job un mejor hombre, que incluso perdonó a sus ofensores, nunca perdió la fe, y sus oraciones nunca perdieron valor delante de Dios. Hermano, quedémonos con este pensamiento. Las oraciones de Job nunca perdieron valor. Tu oración y la mía hoy tienen valor delante de Dios. Tu oración y la mía tienen hoy valor delante de Dios. Que Dios les bendiga a todos.